CHI Deportes nos invita semana a semana con la actividad deportiva comunal, nacional e internacional, además de la mejor música de ayer, hoy y siempre, con los comentarios de Jaime Farías Leighton, el sensei de los deportes, y José Antonio Lizana, JL. Y ahora les invitamos a compartir las noticias, comentarios, entrevistas y mucho más junto a la buena música en esta nueva edición de CHI Deportes a través de la 107.9 FM Radio San Ignacio. Fanáticas y fanáticos del deporte, ¿cómo les va? ¿Cómo están? Tengan muy buenas noches. Nuestra cita con la actualidad deportiva comunal, nacional e internacional es todos los miércoles a las 21 horas aquí en su programa CHI Deportes. Programa que cuenta con la colaboración de la Liga Laboral Campesina de Fútbol. Les habla su amigo José Antonio Lizana, JL, y a mi lado Jaime Farías Leighton, el sensei de los deportes. Destacado atleta, futbolista, entrenador y seleccionado amateur en diferentes categorías y uno de los mejores comentaristas de boxeo de nuestro país. Buenas noches, sensei. Hoy nos vestimos de gala. Bienvenidos a CHI Deportes por el 107.9 Radio San Ignacio de la comuna de Padre Hurtado. Hola, JL, el Cóndor JL, como te digo yo. ¿Qué tal, chavito, en la sala de sonido? Amigas, amigos que se suman a la sintonía de CHI Deportes, tengan ustedes muy buenas noches. Buenas noches a toda nuestra audiencia de los miércoles. Les quiero contar que un 22 de mayo de 1946 nace en Belfast George Best, delantero norirlandés, de destacado paso por el Manchester United, donde ganó los títulos de 1965 y 1967. Falleció el 25 de noviembre de 2005. Sensei de los deportes, George Best. Un gran puntero derecho británico, uno de los primeros locos que se conoció en la cancha, vestía la número 7, usaba las medias abajo y se caracterizaba por su gran habilidad que tenía con el balón para llegar al arco contrario. Toda una leyenda en el fútbol inglés, George Best. Bueno, un tipo también muy extravagante, sensei, y bueno, con algunos vicios también en su larga trayectoria. Una de sus grandes frases dice: me gasté la mayor parte de mi fortuna en mujeres, en alcohol y coches deportivos. El resto lo desperdicié, decía George Best, que tenía siempre unas frases muy divertidas. Además, un jugador muy controvertido adentro y fuera de la cancha. En un día como hoy, en 1987, nace el volante chileno Arturo Vidal. Sus inicios fueron en Colo-Colo, pero actualmente es figura rutilante de la Juventus, sensei, amigos, amigas auditoras. Oriundo de San Ramón. Oriundo de San Ramón. Uno de los jugadores más destacados de la Roja actualmente, que disputó el Mundial de Sudáfrica 2010 y probablemente sea número opuesto en esta nueva pasada de la Roja en las clasificatorias, sensei, Arturo Vidal. Sí, la verdad es que Arturo, un gran futbolista, lo ha confirmado en la Juve en Italia. Y bueno, eso sí, es que debemos reconocer que en Chile con la Roja todavía está al debe, pero que es indiscutible su calidad y la ha impuesto en el calcio italiano. Tan así es de que está situado, está catalogado como uno de los en el equipo ideal del calcio, junto con Pirlo, y eso habla muy bien de este chileno oriundo de San Ramón, como dije. Tentado por los grandes clubes actualmente de Europa. Esta semana ha sonado en el Real Madrid, en el Manchester City. Interesante lo que está pasando con Arturo Vidal. Una fecha, sensei, que tú vas a tener un dato preciso acá, que muchos hinchas de Colo-Colo tienen guardada en la memoria. Un 22 de mayo de 1991, Colo-Colo disputó las semifinales con Boca Juniors en el Estadio Monumental de Colo-Colo. El triunfo fue para el equipo albo por 3-1.
con un hiperventilado Boca Juniors, los goles de Rubén Martínez y Marcelo Bartichotto, 2 goles de Rubén Martínez y Marcelo Bartichotto. Tú estuviste esa noche en el Monumental, cuéntanos algunos pormenores de ese partido que se jugó un 22 de mayo de 1991. Bueno, la verdad es que era un partido importantísimo, ya que Boca Juniors todos sabemos la capacidad que tiene, y además para los equipos chilenos, los grandes equipos del transandinos como River Plate y en este caso los Xeneize, siempre fueron una muralla insalvable para nuestros equipos. Y en esta ocasión Colo-Colo lo enfrentó en el Monumental ganándolo claramente, y la verdad es que hubo incidentes al término del encuentro con Navarro Montoya. Todos sabemos lo que pasó, al final lo mordió el perro y toda la onda. Nunca se me va a olvidar ese partido, amigos oyentes, JL, porque no había locomoción y tuve que regresarme a Maipú caminando. El partido terminó a las 12 y llegué a mi casa 25 a las 4 de la mañana. Sí, bueno, paralizado. Exacto, claro, la verdad que... Colo-Colo 73 y Colo-Colo 91 son los grandes fenómenos sociales masivos del fútbol chileno, con un país paralizado, disfrutando de esas grandes campañas. Bueno, como tú decías, Jaime Farías Leyton, sensei de los deportes, que lo que más se recordaba de ese duelo también era la mordida del perro Ron al portero Carlos Navarro Montoya. Y a propósito de portero, esta noche nos vestimos de gala, como dije el otro día, vinimos con el frac para presentar a nuestro gran invitado de esta noche. Te dejo la palabra, sensei, porque amerita que tú lo presentes a propósito de esta anécdota del portero Carlos Navarro Montoya. Sí, amigos oyentes, como dice JL, nos vestimos de gala para presentar a uno de los grandes arqueros del fútbol chileno, quien fue el mejor arquero de América, y la verdad es que nos enorgullece tenerlo acá en CHI Deporte. Me refiero nada más y nada menos que Patricio Toledo. Hola, Pato, ¿qué tal? Hola, muy buenas tardes a todos. Es un placer para mí poder conversar con ustedes, reencontrarme contigo, Jaime, un amigo de hace mucho tiempo, y conversar un poco de fútbol y de lo que ha sido mi vida futbolística y lo que se está haciendo hoy día. Así que es un placer para mí nuevamente verte y encontrarnos en esta situación. Buenas noches, Patricio. También un gusto tenerlo acá en CHI Deportes. Nos honra de alguna manera, sobre todo cuando este año, por ahí por enero, la Federación Internacional de Historia y Estadística del Fútbol Mundial lo erige como el mejor arquero chileno de los últimos 25 años, con toda la gama de arqueros que hubo en estos últimos 25 años. Nos honra realmente poder compartir con usted y poder conversar de su historia futbolística, de una historia futbolística que es conocida por nuestro comentarista estrella acá, por Jaime Farías Leyton, que habla de sus inicios en el fútbol, de esos primeros pasos, que su trayectoria en Católica, la selección, fue pública realmente, pero hay una parte de su carrera desconocida que Jaime acá en los programas que hemos compartido no ha mencionado, cuando fueron compañeros de equipo, y toda su trayectoria antes de llegar al fútbol grande, por decirlo así. Sus orígenes del fútbol, esto es Bueno, yo conocí a Patricio, él tenía más o menos como 15 años. Sí, 15, 16 años. Sí, 15, 16 años. Yo llegué a jugar fútbol a un club del que guardo muy buenos recuerdos, el Triunfador de Lonquén. Y la verdad que me sorprendía. Primero iba los días domingos a verlos jugar. Me llamó poderosamente la atención de ver en el primer equipo, veía a jugadores técnicamente bien dotados, con bastante fuerza, y jugaban muy bien al fútbol.
y el arquero, un flaquito, un delgadito que volaba los ángulos, achicaba bien y todo eso, y tenía personalidad para jugar al arco, un equipo interesante. Y por ahí el director técnico se enteró de que yo también le daba la redonda y me entusiasmó, y ahí empezó la historia, donde fuimos compañeros con Patricio unos años integrando un equipo bastante bueno, y bueno también en calidad humana. La verdad es que obtuvimos unos torneos muy interesantes, como un campeonato de campeones en Talagante, por ejemplo, con una eliminatoria. Y bueno, el resto lo puede contar Pato. Sí, bueno, una de las personas que yo siempre admiré, y se lo he dicho siempre a Jaime, por la técnica que Jaime tuvo siempre para jugar. Y eso a mí me llama también mucho la atención siendo chico, entre comillas. Y también porque sin ningún interés él también se acercó a ayudarme y a darme consejos. Nos juntábamos a entrenar, me entrenaba de repente trabajando como arquero, y eso a mí me daba la motivación para tener un sueño que no solamente era mío, sino que era de mi viejo. Mi viejo siempre soñó con que yo fuera jugador profesional, y la verdad de las cosas es que cuando yo empecé, nunca empecé jugando al arco, siempre empecé jugando de 8, de 10, porque me gustaba cómo jugaba mi viejo. Mi viejo jugaba en ese puesto, y lo que yo quería era jugar adelante. Pero por una cuestión de que también me gustaba mucho jugar al arco, decidí en ese momento tratar de ver cómo me iban en ese puesto, y afortunadamente la elección que hice fue bastante buena, con la ayuda de mucha gente, y sobre todas las cosas con la ayuda de mi viejo, que siempre estuvo al lado mío. ¿Cómo descubre condiciones, Patricio, para el arco? Una vez que le gustaba otros puestos, el medio. Sí, lo que pasa es que lo mío fue innato. Yo en el Triunfador de Lonquén empecé a jugar al arco. Me gustaba mucho por el tema de que a la gente le gustaba que cómo yo volaba, cómo salía a cortar centro, que la plasticidad que tenía. Entonces eso yo lo fui puliendo, lo fui trabajando, y cada vez me fue gustando más. Entonces yo siempre cuento la anécdota cuando me fui a probar a Católica a los 16, 17 años. Cuando llego allá en ese tiempo era entrenador Ignacio Prieto con Alberto Fuyú. Y llego allá y me preguntan, bueno, ¿usted de qué juega? Y yo así medio temeroso y sin mucho convencimiento le digo, no, yo juego al arco, pero también juego de delantero. Y Fuyú se pone a reír y me queda mirando y me dice, no, pero acá te tienes que decir, o juegas al arco o juegas de delantero. Entonces yo empiezo a mirar para el lado. En ese tiempo se fue a probar Atilio Marchioni, la guagua rusa, claro, central de Católica. Claro. Pablo Yoma, 1,90 m, claro, grandote. Juvenal Olmos, Patricio Mardones. Y los veo yo al lado mío, flaquitos, bajitos. Me dio miedo, la verdad, de probarme adelante, y dije, no, me voy a probar al arco. Y tuve la suerte de que en ese tiempo el arquero de la juvenil era Fernando Díaz, que hoy día es entrenador. Sí. Y estaba en la selección. Y el segundo arquero se había fracturado en el campeonato anterior. Entonces entrené esa semana, le gusté a los técnicos, me inscribieron, y a la semana siguiente estaba jugando juvenil. Así de rápido fue el tema de empezar a trabajar como arquero, y de ahí en adelante ya prácticamente no salí más del arco. Año 82 más o menos, ¿cierto? Eso fue el 79 que yo llegué a probarme el 82 debuté en primera edición. No. El 79 llegué a probarme a Católica con 17 años, y estuve 2 años juvenil, y de ahí ya al primer equipo. Hacías banca de Miguel Ángel Ley, recuerdo. Miguel Ángel Ley. En ese tiempo cuando llegué yo estaba en Noch. Enrique Noch. El loco de Noch. El loco de Noch. Él era el arquero titular del primer equipo. Y entrenador en ese tiempo era Andrés Prieto, hermano de Nacho. Claro, el Chuleta. El Chuleta Prieto. Claro. Sí, lo conocí personalmente, un caballero. Sí, son personas espectaculares, porque también fueron muchas coincidencias, porque los Prietos tienen un fondo en Lonquén, y tú lo sabes. Claro. Tuvo un naranjal grandote en ese tiempo, y el primer equipo, cada vez que terminaba su pretemporada, esa semana se iba a comer un gran asado al fondo de los Prietos, y se jugaba un partido con la gente de Lonquén, con los guasitos, como le decían ellos. Y ahí nosotros conocimos a Ignacio, mi viejo conoció a Fuyú, y por intermedio de ellos yo me fui a probar a Católica. La selección, para que eran un equipo grande en esa época, ¿costaba?
tuvo que ver con sus condiciones. Sí, costaba porque yo, imagínate, venía de Lonquén, zona de campo, sin mucho conocimiento del tema, a Santiago, a Santa Rosa Las Condes, a un club como Católica que en ese momento le llamaban Los Millonarios. Pero como te dije, para mí fue fácil porque se dieron las situaciones. Se dio la situación de que llegara en ese momento a probarme y como te digo, estuve 2 semanas y a la otra semana ya estaba prácticamente inscrito y jugando. Entonces para mí no fue tan difícil, pero fue como algo anecdótico porque fue realmente una coincidencia. Pero yo creo que ahí jugó a tu favor, Patricio, el tema de que tú creías mucho en tus medios. Y impusiste tu personalidad y tu calidad, y lo demostraste, no te achunchaste, y eso te llevó a ser reconocido, o sea, a reconocerte tus condiciones, porque yo he conocido casos de muchachos que con condiciones que llegan en el momento de los clubes de una prueba de esa naturaleza, y como se dice en jerga futbolística, se chupan los compadres, ¿no? Sí, bueno, yo como dije anteriormente, yo tuve la gran suerte de tener gente al lado mío que me ayudó mucho, y en esa gente está incluido tú, que siempre conversábamos y me dabas consejos y siempre me decías que cuando uno se propone cosas y tiene las condiciones, tiene que seguir siempre adelante hasta que no le digan que no. Y yo lo hice así, yo fui muy tenaz, también porque no quería defraudar a mi viejo. Mi viejo, como le dije anteriormente, siempre quiso que fuera jugador profesional. Y yo siempre cuento que él, yo ya estaba en Católica jugando y llega don Pedro Morales a hacerse cargo del equipo. Trae a toda la estrella, Bombalé, Miguel Ángel Neira, Manolito Roja, estaba Miguel Ángel Leyes. Y cuando llega él, me dice que yo no estaba considerado en sus planes, o que me dedicara a estudiar, o que buscara un club yo personalmente para ir a entrenar y jugar. Con toda la disolución del alma, yo me devolvía a Lonquén. Imagínate, viajaba 2 horas de Lonquén a San Carlos a entrenar y con una tristeza tremenda de no poder seguir entrenando. A todo esto mi viejo no le conté nunca nada. Yo estuve 1 mes yendo a ver los entrenamientos Católica, no a entrenar porque no podía, porque no me dejaba. Claro. Y ahí un día don Ignacio me ve sentado en la galería mirando el entrenamiento y se acerca y me pregunta que por qué yo no estoy entrenando. Y yo le cuento que don Pedro no me había considerado en su plan, no tengo contacto como para buscar un equipo, así que no sé qué hacer. Y él me dice, así con su voz así media enojona que tenía, mira, me dice, aunque yo te tenga que dar la plata del pasaje, tú vas a venir a entrenar con la juvenil. Y me empezó a entrenar con la juvenil. Tuve la suerte de que don Pedro duró 6 meses, no le fue muy bien con el equipo, y llegó don Lucho Santibáñez al equipo. Y un día jueves que hacían fútbol, le faltaba un arquero. Y el Nacho me mandó al primer equipo a hacer fútbol con el primer equipo. Y ese día atajé todo. O sea, fue una cuestión que estaba inspirado, y contra el primer equipo, al negro Arriaza, que en ese tiempo era el centro delantero, le atajé, incluso hasta Garabato me echaba porque no me podía hacer goles. Y don Lucho Santibáñez me llama, me dice, ¿tú perteneces a Católica? Sí, le digo yo, sí. ¿Y por qué no estás entrenando con nosotros? No, lo que pasa es que le cuento el tema de la historia. Entonces me dice así, vos, huevón, soy tan frío como el negro de Camerún en cono, por el arquero de Camerún. Frío, parece que la pelota se te va a soltar, como que si no te importa nada, pero te quedáis con todos los balones. Me dijo, de aquí en adelante te vas a quedar entrenando con nosotros en el primer equipo. ¿Tú perteneces a Católica? Sí, pertenezco al pase de Católica. Ya, ok, te quedas entrenando con nosotros. Y de ahí en adelante yo no me salí nunca más del primer equipo. Don Lucho Santibáñez como que me rescató. Don Ignacio Prieto me dio toda el ánimo y la fuerza nuevamente para volver al plantel, y de ahí en adelante ya no me movió nadie. Y después, cuando ya era profesional realmente, mi viejo se enteró de que yo había estado yendo a entrenar sin entrenar, pues sin avisarle a él. Católica se pudo privar entonces del talento de Patricio Toledo, sensei. En esa época, lo comentábamos fuera de micrófono, yo te preguntaba, y Patricio Toledo, en esa época que jugaba contigo, volaba tan espectacularmente como lo hacía en la primera, tú me respondías. Claro, la verdad es que yo tengo, ¿qué me motivaba a mí, por ejemplo, para venir hacia Lonquén en la semana a preparar al patio? Yo le hacía un entrenamiento especial. Y la verdad eso era porque le veía virtudes, condiciones sobresalientes,
y quería que él llegara, que obtuviera lo que tanto había soñado, y para eso hay que ponerle sacrificio, hay que dedicación, todo eso se lo inculcaba yo a Patricio. Inclusive yo por el fútbol me contrató una empresa norteamericana y el Patricio me iba a ver jugar, y por ahí él quería en ese tiempo de que yo le consiguiera trabajo en la empresa y no quería ir más a Católica, y le decía yo, no, Patricio, no puedes, tener que seguir. Entonces la verdad que cuando ya él llegó al primer equipo de Católica, se empezó a mostrar, fue seleccionado, yo lo veía en parte como un triunfo mío también, porque la verdad es que uno se siente contento cuando un chico que jugó con uno y que lo conoce y tan esforzado y consigue la meta anhelada con sacrificio y con las condiciones de Patricio. No, y en cuanto a tu pregunta, en las voladas, todo eso, yo como último defensa siempre veía al Pato cuando ya era para cualquier arquero, para un arquero común y corriente eran goles, pero el Pato llegaba a los ángulos, la sacaba por arriba del palo, incluso una final de un campeonato de campeones íbamos ganando 1-0. Y por ahí logra ingresar al área el centro delantero y remata a un rincón arriba. Era el empate. Y faltaba la nada misma para el término del encuentro. Y yo miro hacia atrás y veo que la pelota se va a colar en el ángulo. Pero cuán impresionado quedé cuando veo que el Pato vuela, pero hacia atrás, una volada espectacular, y la saca por arriba. Ganamos el campeonato. Fue una tajada de campeonato y obviamente fuimos campeones. Y bueno, eso a uno no se le olvida. Eso, bueno, son las reminiscencias de los inicios desconocidos públicamente de la trayectoria de Patricio Toledo, en su trayectoria triunfadora también, y curiosamente el nombre del equipo, el triunfador de Lonquén. Claro, mira, JL, amigos oyentes, acá yo tengo la formación del equipo de ese entonces, donde integraba la oncena del triunfador de Lonquén, Patricio. Con el 1 jugaba Patricio Toledo, el Pato. 2, Ricardo Vélez, lo apodaban el Vagabundo. 3, Jaime Farías, el Chino. 4, Germán Inostroza, el Nani. 5, David Muñoz, el Tite. 6, Luis Belli, el Nescafé. 7, Agustín Correa, que en paz descanse, el Chico Correa. El 8, Miguel Herrera, el Miguelate. El 9, Raúl Samaniego, yo le decía el Espedaletti por el manejo de pelota que tenía. El 10, Osvaldo Belli, el Balata. A mi amigo que en estos momentos creo que nos está escuchando, aprovecho de enviarle un saludo a él y a todos los jugadores que estoy mencionando. El 11, Fernando Rojas. Y como teníamos un plantel, también lo integraban Óscar Vergara, Dagoberto Inostroza, Hernán Jaña, Sergio Chacón. El director técnico era José María Correa, el Chumaco. El presidente, bueno, un presidente que en paz descanse, Orlando Vélez, Osvaldo Inostroza, Carlos Chacón. Gozábamos de un dirigente ejemplar, además, la hinchada y todo. Esto es un recuerdo que quiero hacer yo para los muchachos, saludarlos también a quienes integramos ese equipo con Patricio Toledo, y la verdad es que a todos nos puso muy contentos porque se dice, yo estoy en contacto con los muchachos de Lonquén y dicen allá en el Triunfador que es el mejor equipo de la historia de este club, del Triunfador de Lonquén, y era tan bueno, se dice, claro, era tan bueno porque uno de los nuestros llegó a ser el mejor arquero de América. Sí, mira, la verdad las cosas que a mí me emociona escuchar estos nombres, porque yo siempre me acuerdo de ellos, a pesar de que no esté mucho tiempo por mi trabajo. El hecho ya de estar en Santiago, para mí es un poco difícil ir a Lonquén, pero ese equipo era un equipazo. Aparte de un equipazo, yo creo que lo más importante eran muy buenas personas. Claro que sí. Que en este momento lamentablemente no se da mucho. Pero unas personas espectaculares, toda la gente que estuvo alrededor nuestro, claro, esperaban el fin de semana para llenar la cancha e irnos a verlos jugar a nosotros. Y mucha gente asistía. Y mucha gente, incluso hasta de la isla de Maipo, de la islita que era cerca de Lonquén, nos iba a ver jugar porque
porque el equipo que se formó y la gente la generación de jugadores y de gente que vivió en Lonquén en ese tiempo fue maravillosa, y para mí yo siempre voy a tener un agradecimiento enorme a toda esa gente y de Lonquén, agradecido porque yo llegué a Lonquén a los 8 años a vivir con mi abuelo, y para mí fue la verdad las cosas que a lo mejor si yo no hubiese ido con mi viejo a Lonquén, a lo mejor no hubiese sido nunca jugador profesional, porque eso me ayudó, me dio la fuerza, y porque tuve amigos que me inducieron a esto y que me dieron la fuerza y los consejos necesarios como para tomar y abrazar esta profesión que es tan linda. Bueno, ejemplos como de Patricio Toledo en Lonquén y también en esta comuna como Marcelo Díaz se transforman en ejemplos para los más jóvenes y para los niños, que es posible llegar quizás desde comunas no tan céntricas, para poder, con esfuerzo, con sacrificio, la historia que cuenta más de 2 horas para llegar desde Lonquén a los campos de Universidad Católica, son ejemplos para quizás los niños que se quieren dedicar con muchas ansias al fútbol, como haber alcanzado una selección nacional. Son ejemplos que marcan y hacen posible el sueño para mucha gente. Este programa rescata mucho el fútbol comunal. Y perdóname, eso también es para que la gente, los muchachos que hoy día a lo mejor tienen la esperanza y la ilusión de llegar a ser un jugador profesional. En el caso mío, yo te cuento mi historia porque quiero aprovechar la situación de que mucha gente nos está escuchando, y que a lo mejor muchos niños o jóvenes que sueñan con llegar a ser jugadores profesionales y que ven en el camino a lo mejor obstáculos. Y yo que los tuve muchos obstáculos para llegar al primer equipo. Yo me acuerdo, nombraste tú a Chumaco. Sí. Yo me acuerdo que él fue la primera persona que me ayudó a mí para poder ir a entrenar a Católica. Yo con Chumaco me levantaba tempranito, íbamos a repartir leche a los espejos. Yo sentado atrás de la burrita, una renoleta que él tenía con un tambor de leche lleno, a gritar la leche en los espejos. Y él me dejaba aquí en Camino Melipilla, en donde era la FISA antes, me pasaba plata y me iba a entrenar a San Carlos. Yeah. Entonces, esas cosas cuando yo las conté en el momento determinado, cuando ya empecé a ser conocido, me querían entrevistar, saber de mi vida, yo las contaba y no me creían que era así. Como tampoco me creían que yo, por ejemplo, en el verano para juntar plata para ir a entrenar, yo iba a sacar papas a las parcelas y en Lonquén. En el tiempo de los duranos iba a cortar duranos. Me acuerdo que las cajas de duranos nos pagaban a 10 pesos en ese momento. Nos cortábamos 10, 20 cajas de duranos y con eso yo tenía para ir a entrenar. Entonces la gente cree que uno, por el hecho de llegar a Católica, tuve la suerte de llegar a Católica, un equipo grande, en ese momento, como le decía yo, el equipo millonario del fútbol chileno, era como poco pensado que un chico de campo llegara a jugar allá. Y fue gracias a la gente que estuvo al lado mío y por sobre todas las cosas a mi viejo. Si no hubiese sido por él, yo hoy día no estaría conversando con ustedes de esta situación. Y agradezco mucho esa situación, y cuando me acuerdo, y echo el cassette hacia atrás y me empiezo a acordar, y yo agradezco a Dios nuevamente haberme puesto en el camino de Jaime, el chino. Yo hace mucho tiempo que no lo veía. Y siempre me recuerdo de él, no es porque ahora está frente a mí, me acuerdo porque yo cuando jugué con él, a mí me llamaba la atención de que él no haya jugado nunca en primera división, tenía todas las condiciones para hacerlo. Entonces, para mí también volverlo a encontrar fue recordar todos esos momentos gratos y sus palabras de apoyo cuando yo las necesité en un momento determinado. Una historia estremecedora. Aquí estoy temblando con la historia de contra Patricio, porque a veces claro, la gente ve lo lindo de la popularidad, pero hay un trabajo, hay un sacrificio enorme, lo que usted cuenta, y eso fundamentalmente, esas historias son ejemplos de que es posible, con esfuerzo, con sacrificio, que a veces los ídolos no son tan inalcanzables. Las historias de vida, sí, todos pasan por situaciones. Claro, mira, sí, la verdad, JL, que como decía Pato, mira, del equipo que yo acabo de nombrar, todos eran grandes personas y nadie era agrandado, como se dice ahora, nadie, no, todos, y habían jugadores, por ejemplo, por nombrar algunos, el Osvaldo Eli, un gran jugador. Espectacular. El otro, el Miguelate, el número 8, con mucha fuerza y con un juego vertical, ¿no? Y todos los jugadores, los laterales buenísimos. Bueno, perdona, uno de los laterales que fue Nani, yo lo llevé y fuimos a Católica a probarlo. Lamentablemente no quedó, pero sí tuvo la posibilidad de ir a probarse a Católica. Tuvo un tiempo jugando, pero lamentablemente no
no llegó a situaciones más altas, pero sí tuvimos la posibilidad de llevarlo a probarse a Católica. El otro lateral, el Ricardo, el Ricardo Belli, él quedó en la U. Sí, pero me dijo a mí, yo no soy para eso, me dijo. Pero la verdad que todos esos muchachos espectaculares, y en la cancha nos brindábamos completamente por el equipo, y bueno, y la verdad es que dejamos muy buenos recuerdos en ese club del querido pueblito de Lonquén. A propósito de recuerdos, Sensei Patricio, y Patricio triunfó en los 80, en los 90. Hagamos una pausa, Sensei Patricio, con música de esa época.